La semana pasada, como ustedes saben, habíamos empezado, pues habíamos hablado y habíamos hecho un pequeño resumen por la historia del Estado colombiano, eh, por aquellos momentos que fueron más relevantes o más significativos en, en este, en este, en estos 200 y pico de años de vida republicana en nuestro país. Y pues hoy vamos a hablar justamente de algo que muchos han tocado acá, de cómo se organiza el Estado colombiano, de cómo funciona. Y yo sé que esta clase va a ser como un repaso, un recorderis para todos y para los abogados mucho más, pues porque es lo que ellos ven diariamente o lo que han visto en sus clases de teoría del Estado, de constitucional y demás. Y pues para los demás, pues un repaso de algo que ya vieron en constitución política. Entonces, pues va a ser mucho más sencillo recordar todos estos conceptos y todos estos temas que tengo para tratar hoy con ustedes. Pero como siempre, pues yo empiezo con algunas preguntas de presaberes para saber qué tanto se acuerdan, qué tanto conocen. No sé quién quiera respondernos de una manera muy rápida, en menos de un minuto, estas tres preguntas. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Qué saben ustedes de la organización del Estado colombiano? Y lo más importante, ¿qué es un Estado? Para ustedes, ¿qué es un Estado? Entonces, no sé quién quiera responder la pregunta. Jorge Luis. Sí, profe. Profe, pues respecto a la primera pregunta, pues en que, pues, ¿qué es el Estado? Pues cuando nosotros, bueno, o cuando yo en primer semestre vi con la pues, Constitución Política, pues no, nos basaron mucho, o bueno, nos dijeron que la definición de Estado pues la podíamos definir o encontrar en el artículo primero de la Constitución Política, y pues que era que Colombia era pues, un Estado social de derecho que está organizado en república bueno, unitaria, descentralizada y que tiene autonomía en sus entidades territoriales. Uno como de esos fundamentos, pues que es democrática y que está fundada en el respeto por la dignidad del ser humano. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere aportar algo? John, Yo adelante. quisiera complementar la definición del Estado, doctora. Yo lo definiría más como Hobbes. El Estado es aquel ente que termina perfeccionando, pues, el contrato social, ¿no? Yo doy mis derechos o parte de mis derechos que los administre el Leviatán y que en medio de esa administración, pues, de justicia y equidad. Eso sería lo que yo le complementaría a lo del Estado, lo que dijo mi compañero. Yo creo que ustedes tienen muy claro todos el concepto, todos lo saben y de todas maneras quiero que repasemos un poquito. Paola, ¿querías complementar algo? Sí, doctora, gracias. Profe, para que haya Estado necesitamos una población, necesitamos un territorio delimitado y otras más cositas como el jurisdiccional para poder hablar de Estado. Así Entonces es. sería como pueblo, territorio y poder. Gracias, Paola. Ya se han ido adelantando un poquito a lo que yo les iba a contar, porque pues antes de entender y de comprender cómo funciona el Estado, la idea era que pues habláramos un poco del Estado, que entendiéramos o que recordáramos más bien qué es el Estado y cómo se compone y por qué. Y en ese caso, pues muy rápidamente podemos decir que el Estado es una organización política que está constituida por un conjunto de organizaciones o instituciones estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza sobre una población dentro de los límites de un territorio, que era lo que decía Paola hace unos segundos. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han sido gobernadas de muchas maneras, pero más o menos desde hace 5.500 años están siendo gobernadas por el Estado o por estados. Estos estados o estas formas de gobierno llamadas Estado han ido evolucionando de acuerdo a la evolución de la misma humanidad, a la evolución de las ciudades, a la invención de la escritura, a la codificación de nuevas religiones, al acuñamiento de las monedas, al intercambio comercial, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas formas de gobierno han nacido alrededor del mundo, pero hoy en día la que más, la más expandida, la más conocida y la más famosa es el Estado Nacional. Es el Estado-Nación moderno, que es el que nace más o menos después de 1642 en el Tratado de Paz de Westfalia, y a donde estamos, a la entidad ante la cual, o el ente ante el cual estamos sometidas las personas. Muchos de los clásicos han hablado y han dicho el Estado es esto y esto y esto. Y yo quiero volver sobre algunos de los clásicos y de lo que han dicho sobre el Estado. En la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón decía que el Estado es una multitud de hombres que están ligados por una comunidad de derecho para la utilidad y de la utilidad para un bienestar común. San Agustín, el religioso, decía que el Estado es una reunión de hombres que están dotados de razón y enlazados en virtud de las cosas que ellos aman. Y Kant decía que el Estado es la variedad de hombres bajo leyes jurídicas. Y aquí empezamos a ver una palabrita muy repetida. Hombres, hombres. No hay que olvidar, muchachos, que el Estado es un constructo social. Es decir, que esto que nosotros conocemos como Estado no nació de la nada, sino que por el contrario viene dado por una construcción social, por unos acuerdos a los que llegaron unas personas. Y por eso yo siempre les digo que el Estado no es solamente el presidente de la República o los senadores o los gobernantes, sino que nosotros también somos el Estado. Nosotros como ciudadanos somos el Estado. Y en ese entendido, en ese orden de ideas de que nosotros también somos el Estado, tenemos que empezar a apoderarnos de él, a sentirlo como propio, para poder lograr que él mejore o no mejore, que él mejore a lo que nosotros queremos que mejore. Lassalle dice que el Estado es la gran asociación de las clases pobres. Y Hobbes dice que, alguien que lo mencionaba hace un momento, que el Estado es una institución cuyos actos son asumidos por todos y que el Estado, que el Estado se usa como para asegurar la paz y la defensa común. Y aquí Hobbes dice la palabra que yo les decía, todos. El Estado, muchachos, somos todos. Ustedes, yo, el presidente, los alcaldes, los gobernadores, todos somos el Estado y todos debemos construir en torno a él. Ya unas definiciones mucho más modernas son algunas como la de Carré de Malberg, que dice que el Estado es una comunidad política que dispone de un territorio propio y una organización, o la de Kelsen, el padre de la teoría positivista del derecho, que dice precisamente que el Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es donde se aplica la ley. Pero quizá la definición de Estado que más me gusta a mí, o que más he aprendido yo o con la que más he aprendido a trabajar yo, es con la de Max Weber. Max Weber dice que el Estado es la coacción legítima y específica, es la fuerza que mantiene el monopolio de la violencia. Y aquí Max Weber introduce esas cositas de las que hablaba Paola hace un momentico, esos elementos que componen el Estado weberiano. Y es que el Estado weberiano tiene un territorio, una población, una soberanía, el monopolio del uso de la violencia o del uso de la fuerza, y algo muy importante, el reconocimiento internacional. Es decir, el Estado tiene el reconocimiento de aquellos que son iguales a él, de los otros estados. Si al Estado no lo reconocen aquellos que le son similares, otros estados, está perdido, porque no va a tener parte de esa legitimidad que necesita para operar en el escenario internacional. Porque, de una u otra manera, acuérdense que el Estado no es solamente lo que pasa dentro de los límites del territorio nacional, sino lo que pasa también fuera de los límites del Estado nacional. Entonces, el Estado tiene 4 capacidades, o sea, todo Estado moderno debe tener 4 capacidades. Una capacidad de externalizar su poder, es decir, de obtener el reconocimiento de otros estados, el reconocimiento internacional, que es algo que Colombia tiene. Colombia es reconocido por cerca
de 190 países alrededor del mundo, los que conforman el sistema de Naciones Unidas. El Estado debe tener la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de crear organismos que impongan el orden, como las Fuerzas Armadas, como los tribunales de justicia, o como los mismos colegios que también ayudan a imponer el orden. Y eso lo ha hecho también Colombia. El Estado debe tener capacidad para diferenciar su control, es decir, de contar con todas aquellas instituciones que permitan especializarse en ciertas cosas, porque una sola persona en el Estado no lo puede hacer todo. Es decir, digamos que solamente Iván Duque no podría hacerlo todo en el Estado. Entonces, Iván Duque necesita, o el Estado representado por Iván Duque, necesita que haya alguien que lo ayude con los temas de salud, con los temas de educación, con los temas de vivienda, con los temas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado tiene una última capacidad. Es la capacidad de internalizar una identidad colectiva, es decir, de generar cosas que los unan como sociedad. Y aquí viene un conceptico, aquí vienen dos palabritas que generalmente tendemos a confundir. El Estado y la nación. ¿Quién me quiere contar cuál es la diferencia entre el Estado y la nación? Creo que Adelante, el John. Estado es el ente y la nación son las personas, las que habitan ese Estado. ¿Quién más tiene algo que complementar a lo que dijo su compañero? ¿Nadie más? El Bueno, Estado es como la organización política y la cultura sí, es como ese concepto que tenemos de lo que decía ahorita la doctora, de somos colombianos, nos une nuestra lengua, la selección, eso es una nación. Y el Estado, el tema político. por ahí va la cosa. De hecho, sí, tienes mucha razón. El Estado es la entidad político-administrativa, en tanto que la nación somos nosotros, aquel grupo de personas que comparte un idioma, una religión, unas tradiciones, una historia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se dice que todos somos un Estado-nación, porque tenemos las dos características. Pero hay naciones que no son estados. Hay naciones que comparten un idioma, una religión, una historia, unas tradiciones, etcétera, etcétera, pero no son estados, porque no tienen estas cuatro capacidades. Como por ejemplo es el caso de Palestina, o es el caso del pueblo kurdo, que no tienen un territorio, no tienen una soberanía, no ejercen el monopolio del uso de la violencia en un territorio y lo más importante, no tienen reconocimiento internacional. Todo Estado tiene cuatro atributos que lo distinguen, lo caracterizan de otras organizaciones. Una es que tiene funcionarios estables, es decir, que tiene unos funcionarios de carrera administrativa que muy poco cambian en el tiempo. Otra que tiene el monopolio fiscal, es decir, que el Estado tiene la capacidad de administrar sus propios recursos para sostenerse, que tiene un ejército permanente que lo defiende de las amenazas internas y de las amenazas externas, y que ejerce el monopolio de la fuerza legal, es decir, que tiene instituciones que le permiten regularse y que le permiten regular y autorregularse. Y así así, estas cuatro organizaciones son las que distinguen al Estado de cualquier otro tipo de organización que haya en el mundo, pública o privada. Y así llegamos a los diferentes tipos de Estado, porque hay algunos tipos de Estado. No todos los Estados somos iguales, o son iguales, más bien. Hay Estados con plena capacidad de obrar, es decir, que pueden ejercer todas sus capacidades, estas cuatro capacidades de las que yo les acabo de hablar. Esos son más del 90% de los estados del mundo, incluido el nuestro, que tienen todas esas capacidades. Hay estados con limitaciones en su capacidad de obrar, como los estados neutrales. Son aquellos que se abstienen de inmiscuirse en asuntos como guerras internacionales, conflictos y demás. Y estos estados pueden ser neutrales por dos razones. Uno, porque ellos mismos lo disponen así en su constitución. Y dos, porque
como es el caso de Suiza. Suiza en su constitución dice, nosotros vamos a ser un Estado neutral, es decir, no nos vamos a meter en conflictos internacionales. Y otro es el caso de países que no se les permite ejercer esas condiciones internacionales. Un caso muy, muy famoso puede ser el caso de Taiwán. Taiwán es un estado que ha sido neutralizado por la República Popular China. Pese a que muchos países del mundo reconocemos a Taiwán como un país independiente, la acción diplomática y la acción militar de la República Popular China ha hecho que plenamente Taiwán no sea reconocido como estado por todos los miembros del sistema internacional, porque China considera que Taiwán es parte de su territorio. Hay estados que son soberanos, pero que renuncian a hacer relaciones internacionales, es decir, que dicen, no, yo no quiero hacer relaciones internacionales, mejor le cedo esa potestad a que haga por mí relaciones internacionales a otro país, como es el caso de San Marino, que le ha encomendado sus relaciones internacionales a Italia, o Liechtenstein, que se las ha concedido a Suiza, o el Principado de Mónaco, que le ha dicho a la República Francesa, haga usted relaciones internacionales por mí. Hay estados que están en libre asociación con otro estado, es decir, que son estados independientes, pero que un tercer estado asume ciertas competencias de ese estado, competencias en materia de seguridad nacional, de economía o de relaciones internacionales. El caso más famoso es el de Palaos y el de Puerto Rico respecto de los Estados Unidos. Puerto Rico y Palaos son estados libres asociados a los Estados Unidos. O sea, son países independientes, pero están asociados con Estados Unidos para que Estados Unidos ejerza ciertas competencias sobre ellos. Hay estados que están bajo una figura de administración fiduciaria, es decir, estados que generalmente están saliendo de guerras, de dictaduras o de problemas institucionales muy graves y que no pueden sostenerse a ellos mismos, que no tienen capacidad de obrar, que no tienen capacidad de hacer nada. Entonces, el sistema internacional designa a un tercero que se convierte como en el padrino de ese estado hasta que ese estado pueda salir a flote. En este momento no hay estados en fiducia, no hay estados en administración fiduciaria. El último fue Namibia, un país del África subsahariana, que fue estado fiduciario de las Naciones Unidas hasta más o menos 1998. Y hay estados que no son reconocidos, que son estados soberanos, pero que no son reconocidos por el sistema internacional. ¿Por qué? Porque otros países ejercen influencia para que no lo reconozcan, o porque no quieren ser reconocidos, etcétera, etcétera. El caso más común, los dos casos más comunes son el de Palestina y el del Tíbet. Palestina, que tiene un conflicto con Israel desde 1948, y el Tíbet, que aunque es un país independiente, es un estado soberano, no es reconocido por el sistema internacional gracias a la presión que ha ejercido China toda su vida, durante mucho tiempo, para que el Tíbet no sea reconocido como estado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Doc. Entonces, ahora sí, ya hablamos un poquito del Estado, recordamos unos conceptos que teníamos que recordar. ¿Cómo se organiza el Estado colombiano? ¿Cómo funcionamos nosotros? Pues así. Esta es la estructura de organización del Estado colombiano. Un Estado colombiano en el que hay tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, unos organismos de control, unos organismos electorales y otro tipo de organismos que regulan ciertos aspectos y que son independientes de las tres ramas del poder público. Entonces, la rama ejecutiva tiene tres niveles: el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Y en el nivel nacional está encabezada por el presidente de la República, que es el jefe del Estado. Es el jefe del Estado y el jefe del gobierno, porque nuestra república es una república presidencialista. Y el presidente es el encargado no solamente de administrar los recursos de la nación, sino el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares, o algo que a los norteamericanos les encanta, que es decir que el presidente es el commander in chief, el comandante, el jefe, el comandante en jefe. Dime, Javier, ya la devolví. Entonces, el comandante en jefe de las fuerzas militares, lo que quiere decir que el presidente de la República puede movilizar a las fuerzas militares siempre que él lo decida, si hay una amenaza interna o externa a la seguridad nacional. El presidente no está solo, porque el presidente no lo puede hacer todo solo.
Entonces él está acompañado de su coequipero, que es el vicepresidente de la República, de los ministros del despacho y de los directores de los departamentos administrativos, como el DAN, el ADIAN, el DAPRE, el DNP, el DPS, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente no se puede reelegir, es decir, en Colombia no hay reelección inmediata, no hay reelección para el presidente. Esa potestad ya no está dentro de nuestra constitución política, es decir, que el señor Iván Duque pues no puede optar por otros 4 años al mando de el país. En el orden municipal, en el orden departamental, el gobierno está formado por, ay Dios mío, ¿qué pasó acá? El gobierno está, pues el líder del orden departamental es el gobernador o gobernadora del departamento. En Colombia hay 32 gobernadores, uno por cada departamento, y si los gobernadores quieren reelegirse, deben dejar pasar un periodo para volverse a presentar a elección popular. Y el gobernador pues también está acompañado de unos coequiperos que son los secretarios del despacho. Pregunta, ¿cómo se llama el gobernador del departamento de Cundinamarca? Nicolás García. Muy bien, Jennifer. En el orden distrital pasa lo mismo, en el orden municipal, en los 1.101 municipios que hay en Colombia. Hay 1.101 alcaldes que son los que ejercen competencias en su municipio y que también están acompañados de unos coequiperos que son los ministros, los secretarios de gobierno. Pregunta, ¿quién no está en Bogotá en este momento? Yo, profe. Perdón, profe. Brian, ¿en dónde estás? Madrid, Cundinamarca. ¿Cómo se llama el alcalde de Madrid, Cundinamarca? No sé, profe. Corchado. La próxima clase se lo vuelvo a preguntar. Bueno, profe. ¿Quién más no está en Bogotá? Yo, profe. Yo, profe. Jennifer, ¿dónde estás? Onda Tolima. ¿Cómo se llama el alcalde de Honda, Tolima? Ahí está en calorcito, qué envidia. ¿Cómo se llama el alcalde de Honda? Creo que es Guillermo, profe, o Juan Carlos, la verdad no recuerdo. La corché también, la otra semana le pregunto. Sí, profe, Diego, ¿dónde corchó. estás tú? En Pereira, profe. ¿Cómo se llama el alcalde de Pereira? Qué envidia ustedes por allá en calorcito pasando tan bueno. Carlos Maya, profe. Y lo Carlos destituyeron hace 2 días. Por unos Ay, Dios días, mío, pareciera ser. qué joyita. ¿Y por qué lo destituyeron? ¿Qué hizo? No, aparentemente tenía unas bases de datos durante su elección y tiene un tema ahí como por constreñimiento electoral. Ay, santo Dios. Bueno, esperemos a ver qué pasa con el alcalde. Edna, ¿dónde estás? En Tabio, profe. ¿Cómo se llama el alcalde de Tabio? Pablo Enrique Camacho. Muy bien, no la corchamos. Jorge está en Cali. Qué envidia a todos ustedes por allá pasando tan bueno. Jorge, ¿cómo se llama el alcalde de Cali? Jorge Iván Ospina. No, qué envidia a ustedes todos pasando tan bueno por allá. Muchachos, hay que conocer los nombres de nuestros gobernantes, porque es que si no conocemos los nombres de nuestros gobernantes, ¿cómo les hacemos control político? Tenemos que saber quiénes Profe, son, ya tengo el qué nombre del mío. prometieron. A ver, ¿cómo se llama el alcalde de Honda? Richard Cardoso. No, pero mejor dicho, eso le tocó por allá preguntar para que le Me tocó ayudaran. sí averiguar. Le tocó por allá preguntar, oigan, es que me están preguntando en clase cómo se llama el alcalde. Y entonces, muchachos, si ustedes no conocen los nombres de sus gobernantes, estamos perdidos, porque tenemos que entender, tenemos que saber quiénes son para poderles hacer control político, qué prometieron, qué no prometieron. Esa es la labor de un ciudadano. La rama legislativa está conformada, pues es la que se encarga de ejercer, de elaborar las leyes y de controlar y de mirar todo lo relacionado con la Constitución. En el orden nacional está conformada por el Senado,
y en el orden departamental por la Cámara de Representantes, del Senado ambos para un periodo de 4 años. Y aquí sí ellos se pueden presentar a reelección el N número de veces que quieran, cuantas veces quieran y como quieran. En el orden departamental, pues está conformado precisamente por en la Asamblea Departamental y en el orden municipal por el Consejo Distrital. Pregunta, ¿cómo se llama el presidente del Senado de la República de Colombia? Corchados todos ustedes, que Dios mío, Profe, señor. es que no estoy seguro si es Arturo Char. Está muy bien, Arturo Char Chalhup. ¿Y cómo se llama el presidente del Consejo de Bogotá? Profe, no es Carlos Galán. Carlos Fernando Galán. Sí, Carlos Fernando Galán, muy bien. Bueno, están mejor en la rama legislativa que en la ejecutiva. Profe, ¿él fue el mismo que se lanzó alcalde o es otro? El mismo que se lanzó alcalde, él perdió la alcaldía y por la reforma política que se hizo hace unos años, el candidato que pierde las elecciones a la alcaldía o que queda en el segundo lugar pasa a formar parte del consejo municipal, lo mismo en la gobernación, el que pierde pasa a formar parte de la asamblea y lo mismo en la presidencia, el que pierde pasa a ser senador y su fórmula vicepresidencial pasa a ser representante a la Cámara. Y pues Carlos Fernando Galán, después de haber obtenido cerca de 900.000 votos en las elecciones pasadas, optó por tomar el escaño, la curul de concejal y fue nombrado concejal, fue nombrado electo presidente del Consejo de Bogotá por un periodo de 1 año. La rama judicial es aquella que se encarga, pues, como su nombre lo indica, de aplicar la ley, de aplicar justicia. Administra la justicia y soluciona los conflictos y controversias entre los ciudadanos y el Estado y entre los ciudadanos en sí mismos. Realmente nuestro sistema judicial es muy joven. Nuestro sistema judicial, tal como lo conocemos hoy en día, nace en la Constitución del 91, es decir, tiene 29 años. Joven, joven, joven. Y está conformado por unas altas cortes. La Corte Constitucional, que es la madre, el padre, la guardiana de la Constitución, la madre, padre, hermana y guardiana de la Constitución, y que es la que se encarga de revisar que todas las leyes que se expidan, todos los tratados internacionales que se firmen, no violen la Constitución. Si la Corte descubre que esos tratados violan la Constitución, pues no, lo siento, no pasa, no se firman, no se aprueban. También está la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano que imparte justicia ordinaria en Colombia, que ahorita ha estado muy de moda por todos estos casos del expresidente / ex senador Álvaro Uribe. La Corte, el Consejo de Estado, que es el que se encarga de emitir fallos y resoluciones sobre todo el tema de lo contencioso administrativo, es decir, de todo lo que tiene que ver con el orden estatal, y el Consejo Superior de la Judicatura, quien se encarga como de vigilar y de velar por el buen funcionamiento de todo el sistema. Además, el Consejo Superior de la Judicatura se encarga de emitir las tarjetas profesionales de todos los abogados del país. Muchos de los que están acá, una vez se gradúen como abogados de la Universidad La Gran Colombia, deben solicitar ante el Consejo Superior de la Judicatura su tarjeta profesional para poder litigar. Si no tienen tarjeta profesional, no pueden litigar. Y la Fiscalía General de la Nación, pues es un órgano independiente, y aunque es un organismo independiente, pues se considera que forma parte del sistema judicial, porque pues es el que se encarga como de investigar y de hacerle seguimiento a todas estas investigaciones que se presentan. Y ahorita también está muy de moda, pues por todo el tema, nuevamente, del ex senador / expresidente Álvaro Uribe. Hay otro tipo de organismos, como la organización electoral, que son las que se encargan de todo lo relacionado con las elecciones, y con lo relativo a la identificación de las personas. Entonces tenemos aquí al Consejo Nacional Electoral, que es el encargado pues de expedir las credenciales de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, etcétera, etcétera. Y tenemos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil es como la que se encarga de todo lo logístico de las elecciones.
Por eso el día de las elecciones sale N número de veces el registrador dando boletines y demás. Y además la registraduría se encarga de darnos los documentos de identificación a todos, que la tarjeta de identidad, que la cédula, que el registro civil, que el registro de matrimonio, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y hay otro tipo de organismos que son independientes de las 3 ramas del poder público. Son muchos más, pero aquí menciono algunos de los más importantes. El Banco de la República, que es el encargado de hacer la política monetaria del Estado, es decir, todo lo que tiene que ver con la moneda, con el dinero y con la circulación del mismo en el país, que fue creado en 1923. La Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un órgano que se encarga de hacer todos los procesos de concurso para aquellas personas que quieren optar por tener un puesto o laboral dentro de la planta orgánica del Estado. Las corporaciones autónomas regionales o las CAR, que se conocen, que son todas aquellas que se encargan de vigilar y de supervisar temas de medio ambiente y todo esto. Los entes autónomos universitarios, es decir, las universidades públicas como la Nacional, la del Valle, la de Antioquia, la UIS, la del Atlántico, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son independientes porque gracias a la Ley 30 de 1992 o la Ley General de Educación, el Estado definió que estas universidades podían tener libertad de ejercer sus funciones misionales de la manera que ellos quisieran. ¿Cuáles son las funciones misionales de una universidad? Docencia, investigación y proyección social. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la que se encarga pues, de hacerle seguimiento y de vigilar que todo lo relacionado con el área de las telecomunicaciones en nuestro país pues, no haya un monopolio empresarial. Y finalmente hay unos organismos de control. Estos organismos de control son aquellos a los que la Constitución Política les ha otorgado funciones relacionadas con el control disciplinario y con defender al pueblo. No están adscritas a ninguna de las ramas del poder, no dependen de ninguna y son totalmente independientes. Tenemos a la Auditoría General de la República, que es la que le hace auditoría a todos los procesos como contables y de todo lo que tiene que ver con las finanzas del Estado, la Contraloría General de la Nación, que es la que verifica que los recursos estatales no se pierdan, no se los roben, no se desvíen por malos caminos, la Defensoría del Pueblo, que es la que se encarga, el ente que se encarga de hacer seguimiento, protección y llamar la atención sobre todo el tema de violaciones a los derechos humanos en Colombia. En un país como este, la Defensoría del Pueblo es un ente vital, porque es el que nos dice cómo estamos en materia de derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación. El procurador o procuradora general de la Nación es aquel que se encarga de hacer vigilancia a todo aquello que los funcionarios públicos deben hacer para que se porten bien, para que no violen la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que estos organismos sean independientes del Estado, de las fuerzas, de las ramas del poder público, para que puedan ejercer sus funciones con objetividad y sin ningún sesgo político, que es lo que se ha criticado, que es lo que se ha criticado de las recientes nombramientos que se han hecho de procurador, contralor o defensor del pueblo en el país, y que ya hay organismos internacionales que también lo están criticando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que repita? ¿O todo súper, súper, súper claro? Todo súper claro, perfecto. Porque les voy a abrir el micrófono a ustedes para que participen estos últimos minutos de la clase antes de irnos a hacer una actividad en el campus virtual. Profe, sí, una pregunta. Dime, Drago. Digamos, estos entes se encargan de regular, pero ¿alguien regula estos entes? ¿Sí me hago entender? Sí, ellos regulan, pero ¿quién los regula? ¿Quién los elige? O sea, nosotros, supuestamente. El Congreso de la República, o sea, nosotros. Congreso, sí.
A ellos lo regula el Congreso y nosotros tenemos que regular al Congreso, nosotros tenemos que ejercer control político sobre todos estos funcionarios públicos, sobre absolutamente todos. Por eso es tan importante que sepamos qué hacen, que sepamos cuáles son los mecanismos constitucionales que nos da la misma Carta Magna, la misma Constitución Política para hacer que todos estos funcionarios cumplan su deber. Pero al procurador, al contralor, al defensor del pueblo y al auditor los controla, valga la redundancia, el Congreso de la República. Profe, Señor, qué pena. Los controla entonces mediante la fiscalía, sería, ¿cierto? no. Mi pregunta es entonces, por ejemplo, cuando hacen investigaciones del orden de chuzadas a los teléfonos, son, mejor dicho, ¿quién hace quién? Lo que pasa es que eso ya es un tema judicial, porque eso ya Ok, está violando unas libertades fundamentales de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos unos derechos fundamentales y la privacidad es un derecho. Entonces, cuando a ti te chuzan el teléfono, eso es un caso judicial, no es un caso disciplinario, no es un caso disciplinario, es un caso ya netamente judicial. Entonces, tú vas y pones la denuncia ante la fiscalía, es que a mí me chuzaron, entonces yo quiero saber quién me chuzó y por qué me chuzó. Eso ya es un tema totalmente diferente. vale, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, así más o menos se organiza el Estado colombiano. No es tan difícil, pero yo quiero saber ustedes qué opinan de estas dos cositas. ¿Ustedes creen que está bien organizado el Estado o le harían algunos cambios? Abro el espacio para las opiniones de ustedes. Muy ordenadamente, no levantamos la mano y todo muy ordenadamente. Y empezamos contigo, Brian. Pues, profe, yo creo que está bien organizado, pero el problema es que pues hay mucha corrupción, ¿no? Es eso. ¿Y cómo podríamos combatir la corrupción? Profe, pues ¿Qué crees tú? yo creería que con el voto, pero es que eso es muy complicado porque ellos mismos se encargan de alterar esos votos, ¿no? Entonces, pues no sé, profe. Pero el voto podría ser una buena forma, sí. Diego, adelante. Profe, yo creo que con penas más severas para quienes incurren en ese tema, no solo para los políticos, sino incluso también para los contratistas. Es un tema eh, educativo. Aquí yo creo que es bien visto la persona que entra a un gobierno con una moto y sale con 4 fincas y 10 carros y no hay control. Eso es bastante común. Yo creo y creo que tal vez a nivel municipal, hablo de municipios pequeños, se ve mucho más. Igual tema con los contratistas, igual pues de ahí para atrás es que normalmente todos tienen casa por cárcel y no hay expropiaciones, no hay nada. Ejemplo, el caso Ñeñe Política, los Lions, todo ese tipo de cosas que nunca pasa nada. Se roban 100, 200 mil millones de pesos y pagan 4.000 y 5 años de casa por cárcel. Yo creo que ahí radica el problema. Sí, también es cierto que aprobamos como mucho esa cultura del obtenerlo todo fácil, ¿no? Sería como una forma de decirlo así. Eso también tenemos que cambiarlo. Gracias, Diego. John, Doctora, yo creo que el sistema político está mal diseñado por algo que decía Garzón, y es la puerta giratoria. Yo te elijo, tú eliges, tú haces lo que quieres, yo no te denuncio y todos comemos del pastel. Adicional a eso, el hecho de que, digamos, el Congreso y el Senado sean los que se autorregulen el sueldo, es algo que también se debe reformar. Yo creo que debería ser, o sea, se debería permitir la postulación por meritocracia, o sea, porque sea una persona parada para el cargo, no como masas que ahora apenas bachiller.
y en dónde está y a dónde ha llegado, más por conocimiento, por las blancas políticas que ha tenido. Adicional a eso, la forma del sistema electoral colombiano es imperativa desde 1948. Gaitán lo decía, el pueblo vota hasta las 4 de la tarde, después vota la registraduría y debe pasar de una peleta a un sistema electoral por huella. Además que tenga en las presidenciales por lo menos una veeduría internacional. Hay países donde se ha desarrollado esta veeduría internacional y se garantiza la imparcialidad en los procesos electorales y han dejado muy buenos resultados. Yo creo que ese sería un paso para efectivamente lograr una soberanía del pueblo en cuanto a esos estamentos de elección popular, por lo menos en la presidencial, y para sanear un poco el Congreso, ¿no? Adicional a eso, que el congresista no vaya a ganar tanto dinero como gana, para que las personas no vean el ser congresista o senador como un negocio, que efectivamente se quiera meter a congresista, sea porque quiere hacer algo por el país. Porque efectivamente si nosotros le bajamos el sueldo a algo mucho más razonable, que no lo va a ver millonario en un año, muchas personas van a desanimar de querer llegar al cargo popular y muy solamente personas que sí tienen ganas de hacer cosas buenas para el país van a poder llegar a hacerlo sin esa situación, ¿no? En Así cuanto es. a los entes de control, definitivamente tiene que ser la oposición el que tenga por derecho los organismos de control, porque es como que la mano derecha controle la mano izquierda. No va a pasar. Tú no le vas a pegar a tu mano izquierda, tu mano izquierda no va a pegar a la mano derecha. Tiene que ser tu Completamente contraparte de la que acuerdo. te regule. Deberían estar Completamente de acuerdo. en manos de la oposición y no del partido gobierno o darse la oportunidad de la puerta giratoria. Gracias, John. Adelson. Bueno, pues en cuanto a la organización del Estado, el Estado está perfectamente organizado. Está muy bien organizado. ¿Qué problema hay? Las personas que se nombran para su administración. Ahí es donde nacen los problemas de la mala administración más que todo. Pero si vemos constitucionalmente, el Estado está perfectamente organizado, está tan perfecto en su organización que para todo hay un control. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia el nivel de corrupción ya se ha salido a un rango muy alto, donde la administración ha sido ya vista como un negocio, como dicen nuestros compañeros. Todo el mundo que quiere llegar allá quiere llegar a enriquecerse y a sacar de su partecita ahí para poder vivir bien a futuro. Pero entonces, ¿qué cambio se le podría hacer? En cuanto a voto, se ha detectado que ni con el voto ya la gente no quiere votar, ya la gente perdió la creencia en estos votos. Por eso, en las últimas elecciones, la abstinencia del voto se ha visto aumentado y es porque la gente ya no cree en toda esta cuestión. Entonces, yo vería que aquí un cambio de cultura, un cambio de educación y un cambio de pensamiento es lo que necesitaría Colombia para que ese organismo del Estado, como está contemplado, esa organización del Estado, como está contemplado en la Constitución, debería cumplirse a su cabalidad y llegar a su buen fin, pensaría yo. Gracias, Adelson. Jorge. Sí, profe, pues en cuanto a la primera pregunta también concuerdo con mis compañeros de que el Estado está muy bien organizado. Lo que creería yo que hay que hacer es empezar a transformar ese Estado como tal. ¿Y cómo lo transformamos? Empezando por elegir bien a las personas que nos van a representar. Entonces nosotros como pueblo, como ciudadanos, somos los que llevamos, por decirlo así, la batuta del poder y somos los que tenemos las facultades para empezar a transformar ese Estado y pues que empiece a funcionar pues de una forma correcta. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo sí le haría algunos cambios al Estado y es suprimiría muchísimos entes, organismos de control. Pienso que hay muchos organismos y muchos entes de control que a la final no controlan nada. Por ejemplo, si uno se va al ejemplo de las contralorías,
las contralorías le cuestan muchísimo dinero al Estado y pues es muy poco lo que hacen. Al contrario, lo que se ve es más corrupción, no administran los recursos en lo que tienen que administrar, se roban la plata, entonces hay mucha impunidad, o sea, todo se queda ahí. Entonces yo creo que sí hay mucho órgano de control que al final lo que hace es lucrarse, pero no controla nada, profe. Gracias, Jorge. Paola. Pues mi punto de vista, creo que coincido con muchos en que nosotros tenemos una muy buena organización estatal. Nuestra figura de contrapoderes es muy bien estructurada en la Constitución. Sin embargo, yo le pondría a lo que han dicho, le aportaría en el tema de educación. Creo que nos hace falta un tema de educación, como habiendo hacia la profe en la dinámica de preguntarnos cosas que se supone que nosotros dentro de nuestro nivel estudiantil o profesional deberíamos manejar mucho y tal vez nos ayudamos un poquito con Google o con alguien en tema de quién es el que nos está gobernando y debería ser una cátedra desde muy pequeños para incentivar el voto, para evitar la corrupción, para saber cuál es el propósito de cada uno de los pues, organismos de control, que si bien tenemos muchas posibilidades como ciudadanos de estar regulando, también hay unos organismos a los cuales les debemos exigir. Pero creo que mi aporte sería que en educación podríamos avanzar en este país en temas de administración, porque somos muy desentendidos de un tema de política, de administración, no de politiquería, sino de saber cómo funciona desde muy pequeños, que creo que es una noticia que ha estado también circulando en el tiempo de las más leídas, y es este chiquitín de 14 años que se queja y que pone opinión en caricatura, poniendo en claro su oposición acerca de cómo nos están gobernando. Entonces creo que la mayoría de la nueva generación que viene, no toda es tan amiga de leer, de saber, sino de quejarse de un sinfín de cosas, pero no propositiva, de delegarle la responsabilidad a otro. Ese sería como mi Así es. aporte, además de lo que han dicho. Gracias, Paola. A eso yo le agrego y con lo bonito que es leer un libro. A mí es que me encanta. Jennifer, y terminamos con... Profe, frente a la segunda pregunta de el cambio de organización del Estado colombiano, creo que sería bueno, ojalá algún día sea viable, que frente a la elección de los altos cargos de los entes de control que son elegidos precisamente por el Congreso, fueran por meritocracia. Y creo que así habría un poquito menos de corrupción frente a toda la situación colombiana que vivimos. Gracias, Jennifer, y gracias a todos los que decidieron participar hoy. Esto, muchachos, así más o menos concluye esta clase. Sin antes, no quiero que se me vayan sin antes contarles qué vamos a hacer ahorita. Ahorita a las 9:30 en punto, en 5 minutos, quiero que entremos a la semana 4 del aula virtual. En la semana 4 del aula virtual hay un quiz de 5 preguntas que va a estar habilitado de 9:30 a 10 de la noche sobre la lectura del capítulo 11 de David Bushnell que debían hacer para hoy. No se les olvide que hasta las 11:59 de la noche tienen plazo para subir la línea del tiempo a la semana 3. El otro viernes nos vemos acá a las 8 de la noche, muy puntuales para dar las indicaciones para hacer el primer parcial. ¿Qué entra en el primer parcial? Lo que hemos visto. La presentación de la clase de historia como ciencia, la clase de historia de historia de actualidad de Colombia y esta sesión de organización del Estado colombiano. En las semanas 2, 3 y 4 van a encontrar las presentaciones y las grabaciones de clase y las lecturas. Vuelvan sobre ellas, revisen, repasen, lean, para que el otro viernes puedan hacer
el parcial sin ningún problema. Dime, Adelson. Doctora, un requerimiento, una solicitud ahí respetuosa. Es que en cuanto al cuadro de la línea del tiempo, en esta semana yo he tenido muchas audiencias de juicio oral otorgadas por el consultorio jurídico y no he tenido mucho tiempo para organizar este tema de la línea del tiempo. ¿Qué posibilidad hay de ampliación de ese tiempo para subir esa línea de tiempo? Lo máximo que puedo dar es hasta mañana al mediodía, no más. Sí, me serviría, Doc. Sería de gran ayuda. Bueno, súbela entonces hasta mañana al mediodía. Pero la plataforma no cierra esta noche, Doc. No, pues si no la pueden subir me la envían al correo, pero creo que sí permite subirla. Yo no la cierro así, o sea, yo le pongo un límite, pero no la cierro. Listo, muchísimas gracias. Listo. Entonces, queridos, con gusto saludarlos, un gusto conversar con ustedes hoy. Vayan a hacer el quiz que ya en 3 minutos está habilitado. Semana 4, son 5 preguntas. Espero que les vaya muy bien y nos vemos el otro viernes. Feliz fin de semana, se cuiden y que descansen, se portan bien y nos vemos el otro viernes. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, gracias. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Pase buena noche. Chao, profe.